Bueno, fans de Alonso, que estéis tristes porque el otro día se perdió la oportunidad de la 33. Fans de Pérez, tristes por la actuación de Pérez el otro día en Mónaco. O incluso fans de Tsunoda, que vieron como su héroe no terminaba la carrera. No tenéis tiempo de estar tristes esta semana porque vuelve el GP de España. Vuelve el GP de España este fin de semana, la tercera de esta, que en teoría era 3 semanas corriendo, pero se perdió el GP de Imola. Vamos a España. GP que interesa mucho por todo el tema que siempre hemos estado hablando de las mejoras, que se perdió la oportunidad sobre todo en Imola, un circuito mucho más interesante a nivel de comprobar y testear prestaciones. Mónaco ya dijimos que es un poco inútil en ese sentido. Acabo de dar cuenta que el mapa he metido el de Mónaco. Vamos a Montmeló, fecha señalada, por todo esto que acabamos de decir, y sobre todo por un detalle que es que vuelve la grava. Señoras y señores, llevábamos 3 GPs sin grava, llevábamos con muros, vuelve la grava, que no corríamos con grava, es de Australia. Sainz, cuidado. Exacto, iba a decir, la echaba de menos, ¿no? Correcto. Por aquí estamos mostrando en pantalla los horarios del GP. Cuadra exactamente con los que vienen sido en Imola, con lo que fue Mónaco. Y vuelvo a estar contento ya que vuelven los horarios normales en los cuales puedo continuar mi vida de jugar al pádel y poder ver la Fórmula 1. 4 pinceladas importantes de lo que es el GP de España, Cataluña, Barcelona, llamadlo como queráis. Primer GP, 1991, es GP que fue ganando además mucha popularidad porque tiene unas características muy interesantes y por esto siempre se había utilizado para testear en los test de invierno. Tiene esta característica de tener curvas de media, alta y baja velocidad, lo cual va muy bien para los especialistas en aerodinámica de los coches. Y además, bueno, tema de que normalmente cuando se va a testear siempre hace buen tiempo, bueno, este tipo de cosas. Se lleva corriendo de forma ininterrumpida desde el 91. Un circuito en el que se corren 66 vueltas. Ay, Dios mío, que es el doble de 33, me estoy poniendo nervioso ya. Circuito que tiene contrato hasta el año 2026, luego no sabemos qué pasará, en principio renovará. No sabe más, corría esos rumores del GP de Madrid. Cosas importantes del GP, que creo que vale la pena comentar, y ahora debatimos un poco dónde creemos que puede tener el impacto de esta modificación. El circuito este año ha cambiado el diseño. Recordad que antiguamente se corría con esta chicane de aquí, que estoy marcando aquí en pantalla. La curva 13 no existía, este año se ha recuperado la curva 13. En su principio se modificó en el 2007 para favorecer un poco los adelantamientos. Este año, como habían dicho, vamos a retroceder a lo que había antes. Así de primeras, cosas que puede afectar, obviamente estás quitando toda esta parte lenta del sector 3. La curva 13 es una curva rápida, va a subir la curva 14, va a ser una curva más rápida todavía y va a modificar la velocidad de entrada a la línea de meta. No sabemos si realmente tendrá beneficio en cuanto a adelantamientos, ya que es un circuito que es difícil de adelantar. Aunque, bueno, se pueden ver cosas interesantes, no es imposible. No sé vosotros cómo veis esta modificación, si creéis que puede beneficiar más a un equipo, a otro, el impacto que puede tener de cara al domingo, el sábado. Bueno, como hablabas antes, es un circuito de eficiencia aerodinámica y los claros favoritos en eficiencia aerodinámica es Red Bull, ya nos lo han enseñado este año. Así que a ver cómo se presenta. No creo que hayan grandes sorpresas. No sé qué piensas tú, Jordi. Sí, yo también creo lo mismo. Sin embargo, hablando del circuito y del layout, me ha dado que pensar un poco comparándolo con... Es decir, diría que la recta no es suficientemente larga, ¿no? Lo que ha quedado después de quitar la chicane. Pero, por ejemplo, se han dado ciertas situaciones en Arabia Saudí, por ejemplo, donde se va jugando bastante con las rectas y con los DRS, ¿vale? Que aquí no hay DRS, por eso también me refiero a esto. En el sentido de jugar, en plan, dejo pasar un coche, dejo pasar otro, para intentar después coger el DRS en la recta, ¿no? Entonces, que haya 2 rectas tan cerca la una de la otra, ¿vale? Pues, por un lado, he pensado que podía llegar a ocasionar pues, que se generase esta situación. ¿Qué pasa? Que no es suficientemente larga. Lo que sí pienso, que a lo mejor puede estar chulo, y eso sí que creo que puede pasar más que nada porque el espacio lo hay, ¿vale? Después ya veremos si acaba pasando o no, pero el espacio lo hay, que es que se haga alguien el sector 3 casi entero en paralelo. Podría darse la situación de que a lo mejor no entero, pero sí las últimas 2 curvas, de hacerlas casi en paralelo para intentar adelantar un coche. Sí, a ver, con respecto a esto que estás diciendo, me genera bastante interés ver cómo estos coches que son tan anchos se van a comportar en este circuito. Ya el año pasado vimos que tenían muchos problemas para adelantar. Hay 2 puntos de adelantamiento claros. Bueno,
tres realmente. La curva 1 después del DRS, la curva 10, que es la que está... Bueno, la estoy marcando, no sé si se ve el ratón en pantalla. Curva 10, que es la curva de la caixa, la de otro, con la otra entrada, con la otra zona de DRS. Y el año pasado se vieron bastantes intentonas en la curva 4, que fue donde Rosberg y Hamilton tuvieron el accidente en el 2016. Sobre todo, el juego está mucho en la curva 1, curva 2, con la contratrazada, y en la curva 3 sí que es una curva muy interesante a nivel de cargas laterales, pues una curva muy larga de velocidad media-alta, donde ya muchos apuran la frenada en la curva 4. Yo creo que ahí va a estar muchos adelantamientos. Y con respecto a lo que decías de los paralelos, he estado mirando porque me llamó la atención cómo de ancho era el circuito de Cataluña, y hay una tabla aquí, y el circuito de Cataluña es de los más estrechos realmente. No lo recordaba tan estrecho, pero luego mirando los datos, si te pones a comparar como la anchura más baja y la más alta, como podéis ver está como en el lado más estrecho de los circuitos. No es el más estrecho, pero sí que de media me da la sensación de que está bastante por debajo. Entonces, claro, estos datos son con la chicana antigua. Yeah. Ahora supongo que será más ancho porque esa zona de la chicana antigua, que a mí no me gustaba nada, era bastante estrechita. Pero claro, esto de ir en paralelo con estos coches tan altos no lo sé cómo va a ser, pero sí que veo bastante juego en esas curvas 13-14 que ahora van a ser de mucha más alta velocidad. Hamilton, por ejemplo, decía que probablemente van a experimentar mucha carga lateral en toda esa zona, que es lo que es, bueno, es obviamente lo que se espera. Sí que puede ser una cosa interesante a nivel de configuración de coche, donde quitas esa chicane, que a lo mejor te obligaba a tener una configuración un poco más diferente, una tracción más potente en la salida de la curva. Ahora de repente vas a tener una curva más rápida. No sé, a ver cómo pero lo teniendo en gestionan. cuenta que es solo una chicane en todo el circuito, tampoco creo que cambie mucho la configuración aerodinámica por una sola curva. Yo creo, es mi opinión. Al final tienes que basarte en lo general del circuito. Sí, creo que es un circuito además de una configuración aerodinámica bastante media, o sea, ni con mucha carga ni con baja carga. Tienes rectas, pero tienes curvas muy rápidas. Tienes que jugar ahí un poco con esa configuración. Sí, pero también, por ejemplo, veo bastante claro que, es decir, el año pasado sí que se diversificaron bastante los adelantamientos, en plan había distintos puntos de adelantamiento y la recta 1 al final salías de chicane y si no salías bien traccionado era difícil adelantar, ¿no? A lo mejor era un poco más complicado, aunque la recta fuese suficientemente larga. Yo ahora sí que veo que claramente la mayoría de adelantamientos se van a dar aquí. En plan, tienes que tener un buen coche que sea capaz de correr bastante para salir bien de la curva. Es decir, ¿tú dices que van a haber más adelantamientos en la nueva zona de la trazada? No, en la nueva zona no, en la recta 1, por el hecho de que simplemente van a cargar más velocidad. Entonces, no sé si afectar, es decir, yo sí que creo que allí se va a poner mucho foco en la carrera, sobre todo a nivel de movimientos. Entonces, tiene sentido que quieres tener un coche rápido. Sobre todo en cuanto a aerodinámica, las curvas más críticas es la curva 3 que hemos dicho antes, que es esa tan larga del primer sector. Y luego la curva 9 suele ser también una muy crítica porque te condiciona mucho la entrada a la recta de atrás, la que termina en la curva 10, en la de la caixa. Y vienes de una subida y, claro, la subida de la Moreneta es muy jodida. Técnicamente la subida siempre ha sido jodida. Aparte el año pasado ya lo vimos, que estuvimos ahí en directo, como los coches se salían en esa subida, en la curva 7 y 8. Sí, recuerdo bastantes problemas. Sí, entonces recordamos esa subida técnica y como tú dices hay que estar muy atento a la 9. La 9 y la 4, que el año pasado durante carrera Sainz, por ejemplo, salió y Verstappen se salió totalmente solos. Sí, total. Que de Sainz te lo esperas, de Verstappen no tanto. Por eso señalaba lo de la grava al principio, porque aquí salir se penaliza y penaliza mucho. No, ninguno creo que se quedó atascado en se hizo la de desenganchado, pero cuidado que es algo crítico, que esto ya no es circuito de escapatorias. Venga, bueno, Mónaco era muros. Pasando a otro tema relevante, tema estrategias, cosas a señalar bastante interesantes. Desde Pirelli nos viene que van a traer el C1, C2, C3. Una cosa importante de estos compuestos es que, por ejemplo, el año pasado el C0 que está aquí en pantalla es lo que se trajo el año pasado, que era el C1. ¿Qué pasó? Que durante las estrategias
Básicamente se utilizaron el C2 y el C3, o sea, el medio y el blando, digamos. No se utilizó para nada este compuesto porque era muy duro y las prestaciones que daba eran muy bajas y salíamos a cuenta hacer más de 2 paradas. Este C1 nuevo que han traído este año es como una apuesta intermedia que quiere traer Pirelli a nivel de vamos a darle otra alternativa a los equipos. Pero bueno, ahora os voy a dejar a vosotros que lo digáis, pero a mí no me acaba de molar mucho porque el hecho de que hubiese 2 paradas con medio blando, veo que daba más juego a nivel de estratégico. Veis que incluso hay alguno que intenta 2, 3, o sea, como que da distintas alternativas y un poco de gestión de los neumáticos durante todo el fin de semana, del medio y los cuántos blandos te quedan, cuántos te llegan a carrera. Si de repente metes no tengo muy claro si va a acabar siendo la de medio duro que llevamos viendo ya todas las carreras. Por eso me deja un poco como... o sea, por un lado, vale si no destroza por completo todas las otras estrategias. Si de repente vemos un medio duro combinado con todo esto, algo como Red Bull en Bahrein, que sí que probó un poco con alternativa, a lo mejor yo creo que sí. Pero a ver qué pasa, a ver cómo se comporta este neumático nuevo. ¿Tienes los datos de las estrategias del año pasado? Sí, los muestro por aquí en pantalla, para a lo mejor ser un poco pequeño. Vamos, el año pasado era una carrera a 2 paradas. 2-3. Sí, sí. Y hablando de compuestos nuevos, una cosa también interesante es que Pirelli va a traer los nuevos compuestos duros para los libres 1 y libres 2 y los equipos van a poder probarlos. Estos compuestos con la nueva especificación que dicen que es más resistente, que anunciaron ya hace unas semanas que se iban a incorporar en Silverstone, vale, pues los equipos van a poder probarlos en los libres 1 y libres 2 como primera toma de contacto con esta nueva especificación. En principio dicen que no va a haber cambio en el rendimiento, que simplemente es un tema más de resistencia a las cargas laterales, porque parece ser que ya se están superando, o se han llegado a los límites que se preveían para final de temporada, entonces Pirelli como que ha adelantado esta actualización. No sabemos, ya veremos cómo se comporta. La última vez que hicieron un cambio de neumáticos en mitad de temporada que se recuerde fue en 2013 y terminó con un dominio aplastante de Red Bull. A lo mejor este año es al revés. ¿Quién sabe? Podría ser. Ya veremos qué dicen los pilotos durante los libros 1 y libre 2. Bueno, Jordi, tú querías hablar un poco, ¿no?, de la estrategia, de eso que va a cambiar un poco esa estrategia de 2, 3 paradas, que si cambia una parada no puede ser tan interesante al final esta carrera. Sí, bueno, ya lo habéis dicho, pero no deja de ser eso. Es decir, vamos hacia una Fórmula 1, o por lo menos es lo que parece, donde se premia parar lo menos posible y degradar lo menos posible. Y esto lo que ocasiona básicamente con unos coches cada vez más anchos. Bueno, sí que es cierto que ha habido un cambio hacia mejor con las nuevas especificaciones, porque son coches súper anchos. Si tú encima le quitas la parte de estrategia de neumáticos, es que ¿qué te queda, sabes? Para intentar adelantar o para hacer las cosas chulas. Entonces, para mí esa dirección es la incorrecta. No que sea incorrecto hacer neumáticos o intentar premiar los duros. Aquí después puedes forzar, como ya hemos hablado en otros vídeos, obligando a hacer 2 paradas, utilizando todos los neumáticos, etc, ¿no? Pero a mí este cambio, teniendo en cuenta que el circuito de Barcelona-Cataluña fue uno de los únicos circuitos o de los pocos circuitos donde se paró más veces y podías encontrar distintos tipos de estrategia, que es lo que, por ejemplo, pasó con Verstappen y Pérez. Que si os acordáis hubo también ese mal rollo donde Pérez le dijo no es justo que Max me pase, pero al final uno iba con una estrategia, el otro con otra y gracias a eso pues mira pasó eso, ¿no? Simplemente creo que el camino no es el adecuado y hacer que los circuitos que eran de más de 2 que eran de 2 paradas o 3 pase a ser de una, pues genial para el espectáculo. Lo último así para añadir un poco para completar más el tema técnico del circuito es lo que estoy mostrando por pantalla que antes me has pasado tú, Jordi. El tema del desgaste de neumáticos, claro, volvemos a un circuito convencional, tradicionalmente suele haber mucho más desgaste, un poco más al estilo de lo que se vio en Bahrein. Cataluña no es tan exigente, pero muchísimo más que en Mónaco. Vamos a ver cómo esto afecta a los distintos equipos, sobre todo Ola Ferrari y su degradación. Lo que hemos dicho, mucha carga lateral, sobre todo destacando curva 3 y curva 9 y estas 2 curvas, la 13-14, ahora nuevas. Bueno, la curva 13 nueva, 14 va a ser con un diferente enfoque, digamos. Un poco más a destacar a nivel del aspecto técnico y de lo que es el circuito de Cataluña y lo que viene este año. Ahora ya vamos a pasar al tema de las mejoras y un poco el pronóstico de los equipos, ¿no?